Yo realmente pensaba que mamá tenía ahorros sustanciales. Lo mencioné antes, ¿verdad? Es hora de que se vaya. ¿Por qué debemos mantener a alguien aquí que no está contribuyendo? He estado aquí 3 meses, y en ese tiempo, mi hijo y su esposa agotaron todos mis ahorros. Me trataron mal, ya no aguantaba más, así que me fui en silencio. Luego mi hijo me llamó. Mamá, ¿qué pasa? Tony sonaba preocupado por teléfono. Alrededor de ese tiempo, algo que hice llamó la atención nacional en los Estados Unidos. Soy Sara, tengo 70 años, pasé años viviendo en Francia, pero cuando mi salud empeoró, regresé a los Estados Unidos. Mi antiguo departamento ya no existía, así que le pregunté a mi hijo y a su esposa si podía quedarme con ellos temporalmente. Tony, mi único hijo, tiene 44 años y trabaja en una oficina. Él y su esposa, Alice, no tienen hijos y llevan una vida tranquila. Nos habíamos distanciado con los años, pero pensé que era momento de reconectar. Y Tony parecía contento de saber de mí. Les expliqué mi situación y les pedí si podía quedarme un tiempo. Tony aceptó, aunque parecía un poco dudoso. Me sentí incómoda al depender de ellos, pero estaba tan agradecida de estar nuevamente con la familia. Con nervios y alegría, tomé un taxi desde el aeropuerto hasta su casa. Tony y Alice me recibieron en la puerta. Tony parecía feliz de verme, pero la expresión de Alice no era tan cálida. Planeo quedarme aquí unos meses. Mis cosas llegarán más tarde, les dije, dejando mi bolso de mano al entrar al salón. Nos pusimos al día. Hablamos sobre nuestras vidas, mi tiempo en Francia y mis recientes problemas de salud. Tony me preguntó por qué me había mudado allá, y le conté que quería disfrutar del campo francés mientras envejecía. Tony se rió, pero Alice parecía indiferente. También les expliqué mis problemas de salud. Había estado sufriendo mareos frecuentes, posiblemente por la enfermedad de Meniere. A veces no podía ni mantenerme en pie y me sentía mal, por lo que no era seguro vivir sola. Esperaba quedarme con ellos hasta sentirme más estable. Después de nuestra conversación, fui a desempacar mis cosas en el pasillo. Mientras estaba ahí, escuché a Tony y a Alice hablando. ¿Estás segura de esto, de dejarla quedarse?, dijo Alice. No estoy encantada de vivir con una mujer mayor. Es mi madre, respondió Tony. Apenas estás aquí porque trabajas medio tiempo. ¿Pero qué pasa cuando los dos estamos en casa? ¿Cuánto tiempo planea quedarse? La quiero fuera, insistió Alice. Mamá se irá eventualmente. Hablamos de eso mañana. Baja la voz. Podría escucharnos, advirtió Tony. Oh, no nos escuchará. Está vieja. Los viejos casi no oyen, a menos que sea para escuchar críticas, añadió Alice. Ahí estaba yo, escuchando su conversación en el pasillo. Me sentí culpable por entrometerme en la vida de Tony así. No debía ser fácil para ellos, pero estaba emocionada de pasar tiempo con Tony después de tantos años. Crié a Tony sola después de que su padre falleciera, y pasamos muchas dificultades juntos. Esto no lo compensa, pero vine a reconectar y a mostrar mi gratitud. Con el corazón herido pero decidida, me retiré a la habitación de huéspedes que me habían preparado, tratando de calmar mi corazón ansioso. A la mañana siguiente, Tony se fue a trabajar, dejando a Alice y a mí solas. Estaba haciendo algunas manualidades en la sala cuando Alice se acercó. Oye, Sara, ¿puedes recoger este desorden? Miré alrededor y vi pedazos de tela e hilo por todos lados. Oh, lo siento, lo limpiaré. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo? Le mostré una pequeña bolsa que había cosido, decorada con una tortuga verde. Es una bolsa en forma de tortuga. Me encantan las tortugas, así que hago manualidades con diseños de tortugas. Incluso tiene una cremallera en su caparazón, expliqué. Está bonita, Sara, pero no puedes quedarte aquí todo el día. Busca un lugar a donde ir cuando yo no esté trabajando. Estás en el camino, dijo Alice, cortándome, claramente desinteresada. Pero me mareo si salgo mucho, protesté. Te llevaré al centro comunitario para que tengas un lugar donde estar durante el día. Necesito mi espacio, dijo Alice con firmeza. Agregó, y mientras estés aquí, haz algunos quehaceres. No te invitamos a quedarte a descansar, ya que te dejamos quedarte. Ayúdanos con la limpieza y la lavandería en lugar de hacer manualidades. Atónita, logré decir en voz baja, está bien, y me levanté lentamente de la silla. A pesar de mis mareos y dolores articulares, hice todos los quehaceres. Alice y Tony me pusieron a hacer tareas que claramente se habían acumulado antes de mi llegada. Esa noche, cuando Tony llegó a casa, me preguntó, mamá, ¿trajiste tu tarjeta bancaria? Sonrió mientras hablaba. No me importa que vivas aquí, pero la vida cuesta dinero. ¿Podrías contribuir? Miré a Tony, asentí y saqué mi tarjeta bancaria de mi bolsa hecha a mano. Se la entregué, y él revisó el saldo.
con su rostro tensándose. Espera, mamá, ¿es todo lo que tienes ahorrado? ¿No tienes otras cuentas? Sí, eso es todo, le dije. No necesito mucho a mi edad, no tengo problemas de salud crónicos ni nada. Traté de sonreír, pero Tony parecía decepcionado. Esto no es ni cerca de lo suficiente, ni siquiera $10,000. Pensé que estabas bien económicamente por haber vivido en el extranjero, siguió preguntando por mis finanzas. Cuando le expliqué que no tenía más, suspiró profundamente. Está bien, me quedaré con esta tarjeta. Te estoy haciendo un favor dejándote quedarte, así que al menos deberías contribuir con esto. Tomó los detalles de mi cuenta y mis tarjetas bancarias. Luego salió de la habitación. Esa noche, mientras yacía en la cama, pude escuchar la voz de Tony a través de la pared. Esto es decepcionante. Pensé que ella estaba forrada. Tenerla aquí nos está costando, y no vale la pena. Deberíamos haberlo pensado mejor. No se molestaron en bajar la voz, y me pregunté si querían que escuchara. En mi cama fría, traté de contener las lágrimas de soledad. A la mañana siguiente, Alice, que tenía el día libre, me llevó al centro comunitario. Mientras me preparaba para coser, me di cuenta de que había olvidado la tela que necesitaba en su casa. No queriendo incomodar a Alice, decidí regresar sola, ya que conocía bien la zona. Cuando me acerqué a la casa, miré por la ventana y vi a Alice con un hombre que no reconocí. Parecían estar muy cercanos, y dudé afuera antes de decidir no interrumpir. Me di cuenta de que tal vez estaban ansiosos de que yo estuviera fuera de la casa por más razones de las que había supuesto. De vuelta en el centro comunitario, mis pensamientos divagaban, y decidí llamar a una amiga para pedirle consejo. A partir de ahí, actué como si no hubiera notado nada, dejando la bolsa roja en forma de tortuga prominentemente sobre la mesa del salón siempre que me ausentaba. Pasaron 3 meses, y me había convertido en la sirvienta de la casa. Hacía todos los quehaceres cuando estaba en casa y me mandaban al centro comunitario cada vez que Alice tenía tiempo libre. Tony agotó casi todos mis ahorros para alimentar su hábito de apostar, pasando incontables horas comprando boletos de lotería y jugando a las tragamonedas, probablemente frustrado por las dificultades financieras pasadas. Después de 3 meses difíciles, llegué a mi límite. La noche antes de un fin de semana largo, decidí expresar algo en lo que había estado reflexionando. Tony, Alice, quiero agradecerles por permitirme quedarme. Tony, sé que, como madre soltera, causé dificultades financieras en el pasado. Lamento cualquier problema. Quería mostrarles mi agradecimiento, pero las cosas no salieron como esperaba. Tomé la pequeña bolsa hecha a mano con forma de tortuga del mesa. Su caparazón era verde, y tenía una cremallera que parecía el caparazón de una tortuga. Este es un pequeño obsequio de agradecimiento para ambos. Espero que lo acepten, les dije, ofreciéndola. Para mi sorpresa, Tony y Alice ni siquiera parecían notarlo. No reconocieron el gesto. Mamá, ¿no puedes acceder a algo de dinero de tu cuenta en Francia o algo así?, sugirió Tony. Ya te he dicho que no hay más dinero allí. Esta bolsa la hice con mis manos. ¿No pueden simplemente aceptarla como un simple gesto de amor? Solías estar tan feliz cuando llenaba el caparazón de caramelos y un poco de dinero de bolsillo, expliqué. La frustración de Tony crecía. Ya no soy un niño. No me interesan este tipo de cosas. Sara, ¿cuánto tiempo más planeas depender de nosotros? Honestamente, ya está empezando a ser irritante. Intercambiaron una mirada fría, y esa mirada me hizo sentir pequeña, desesperada. Pregunté, ¿recuerdas a Joe? Nos ayudó cuando vivíamos en ese viejo apartamento. ¿Qué? No recuerdo nada de eso. Deja de traer el pasado, respondió Tony bruscamente. Un silencio pesado quedó en la habitación mientras yo sostenía la bolsa de tortuga, el papel dentro presionando contra mis dedos. Al día siguiente, Tony y Alice se fueron de vacaciones, dejándome atrás. Después de nuestra conversación, ya había tomado la decisión de irme. Empaqué mis cosas rápidamente. Arreglé para que un transportista las enviara a mi casa en Francia, y me aseguré de meter la bolsa roja de tortuga en mi equipaje de mano. En la mesa dejé una nota de agradecimiento y despedida antes de salir tranquilamente de su casa. En lugar de regresar a casa inmediatamente, me quedé en un hotel por un tiempo. Tenía algunos asuntos que atender, y asumí que Tony y Alice se pondrían en contacto más temprano que tarde, como esperaba. Unas 2 semanas después, Tony me llamó. Mamá, ¿qué pasa con la bolsa de tortuga? Es tuya, ¿verdad?, preguntó, sonando preocupado. Oh, notaste, respondí tranquilamente. Las noticias en la televisión pronto confirmaron mis sospechas. Dentro de la bolsa en forma de tortuga había un cheque de $1 millón.
Era mi manera de agradecerles por todo lo que habían hecho, y de disculparme por las dificultades que pude haber causado cuando Tony era más joven. Algunos dirían que era superficial tratar de hacer las paces con dinero, pero este había sido mi sueño durante más de 40 años. Lo había ahorrado poco a poco. Antes de reconectarme con Tony, hice algunas investigaciones y me enteré de sus problemas financieros. Estaba profundamente endeudado por su adicción al juego, tratando desesperadamente de arreglarlo jugando aún más. A pesar de tener un trabajo estable, no podía escapar del ciclo. Solo quería que fuera libre de esa carga, pero cuando rechazó mi oferta, me di cuenta de que se habían olvidado de la amabilidad que mi familia alguna vez les mostró. Así que decidí donar el $1.000.000 a organizaciones benéficas y de bienestar en todo el país. Me aseguré de enviarlo en cantidades más pequeñas y luego fui a encontrarme con Tony y Alice en nuestro lugar habitual. Cuando llegué, ya estaban allí, ansiosos por obtener el dinero. Sin decir palabra, saqué la bolsa roja de tortuga. Tony la agarró inmediatamente, descomprimiendo el caparazón, pero en lugar de encontrar un cheque, descubrió un pequeño dispositivo electrónico dentro. ¿Qué es esto?, preguntó Tony, confundido. Presionó un pequeño botón y, de repente, comenzó a sonar una voz. Alice, de pie junto a él, palideció al escuchar la voz. Era su propia voz, hablando amorosamente con un hombre que no era Tony. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, tartamudeó Alice, dándose cuenta de que la grabación era de su aventura. Se lanzó hacia el grabador, pero Tony lo sostuvo firmemente. Mientras luchaban, puse varias fotos sobre la mesa, mostrando a Alice engañando con otro hombre en su casa. Alice se quedó congelada, su rostro se volvió blanco. Comenzó a preguntar una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Tony levantó las fotos una por una. Sus ojos se abrieron a medida que procesaba lo que veía. Desde que me mudé, un amigo mío sugirió que contratara a alguien para averiguar la verdad. Incluso ofrecieron cubrir los costos, expliqué tranquilamente. ¿Por qué harías esto? ¿Qué te pasa? La voz de Alice temblaba de miedo. Eres la esposa de mi hijo. Es desgarrador pensar que la familia se traicionaría entre sí. Tal vez algún día lo entiendas. El destino me trajo aquí para descubrir la verdad sobre ti, dije en voz baja. Alice, ¿me has estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó Tony, su voz temblando de shock. Entonces danos el dinero ahora, exigió Tony, tratando de mantenerse compuesto. Ya lo doné, respondí, mi voz firme. Lo único que queda es la tortuga roja. Gastó todos mis ahorros en el juego, ¿recuerdas?, acusó Tony a Alice, su rostro rojo de ira. ¿Qué? ¿Todo?, exclamó Alice. Su sorpresa se convirtió en rabia. En un ataque de furia, Tony se lanzó hacia mí a través de la mesa. Las personas en el café comenzaron a notar, y el personal se apresuró a intervenir. El $1.000.000 se suponía que era mío. Es mío, devuélvelo, gritó Tony. La situación se escaló rápidamente y tuvieron que llamar a la policía para calmarlo después de hablar con él. Amablemente me escoltaron de regreso a mi hotel, preocupados por el arranque agresivo de Tony. Una semana después, el matrimonio de Tony y Alice se desmoronó completamente debido a la infidelidad y las crecientes dificultades financieras, lo que llevó a su divorcio. Ahora soltero, la obsesión de Tony con el juego creció aún más, sumergiéndolo aún más en deudas. Eventualmente, fue atrapado intentando malversar fondos en su trabajo y lo despidieron de inmediato. Para empeorar las cosas, su explosiva pérdida de control en el café fue capturada en cámara y se volvió viral, arruinando sus posibilidades de encontrar otro trabajo. Avergonzado y sin poder lidiar con las consecuencias, Tony cortó todos los lazos y desapareció. Después del divorcio, Alice se encontró aislada y sin apoyo, por lo que se mudó a una vieja unidad de vivienda pública y vivió sola. Justo cuando iba a hacer una donación benéfica para la conservación de tortugas, una publicación humorística que hice sobre mi propia tortuga inesperadamente se volvió viral. Alice, lamentablemente, se convirtió en el objetivo de acoso y vigilancia debido a ello, lo cual continuó por un tiempo. Años después, nos encontramos en la ciudad y me encontré contribuyendo a un programa de apoyo para personas necesitadas, un proyecto iniciado por Joe. Para ese entonces, la esposa de Joe había fallecido y nos habíamos convertido en socios comerciales, así como socios en la vida. He estado dirigiendo la organización desde la jubilación de Joe hace unos años. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa de Joe y su difunta esposa ha crecido hasta convertirse en una organización internacional importante en las últimas 3 décadas. En la actualidad, nuestro enfoque principal es ayudar a las madres solteras a criar a sus hijos. Hace unos años nos mudamos a Francia para estudiar sus avanzados sistemas de apoyo. Aunque hemos ganado algo de reconocimiento en Francia,
Seguimos siendo poco conocidos en los Estados Unidos. Planeo expandir nuestros esfuerzos allí pronto, y esperaba volver a conectar con Tony y su familia, pasar tiempo con ellos como lo haría una madre, antes de que supieran sobre mi trabajo. Finalmente, no pude hacer que entendieran mi perspectiva, pero esa fue su elección, aunque nuestro tiempo juntos fue breve. Estoy agradecida por la oportunidad de compartir esos momentos como familia. Ahora, a los 70 años, creo que la edad no es más que un número. Todavía hay tanto que quiero lograr. De pie con mi vestido, comencé a reflexionar sobre mi próximo discurso internacional mañana. Gracias por ver, y espero verlos nuevamente en el próximo vídeo. Manténganse asombrados.